familia, estamos todas unidas. Adelante familia, estamos todas unidas. Queridos todos, queridos porque Dios los ama y porque nos ama a todos, por eso somos queridos todos. Quizás ya lo estoy aburriendo con este saludo que siempre les doy al comenzar este programa de Adelante Familias. Mi nombre es Bill Brown, estoy aquí en la ciudad de Miami, en la parroquia de San Juan Bosco, donde este programa se hace y muchos otros programas también. Adelante Familias, como ya ustedes saben, es un programa para apoyarlos a ustedes como familia, para que el plan que Dios tiene para el bienestar de su familia, para la felicidad, para cumplir el propósito de su familia, se pueda hacer realidad. Y tratamos de tratar temas que nos ayuden a llegar a eso. Hoy tengo un tema muy interesante, así que prepárense, pónganse el cinturón de seguridad. Y tengo un amigo, no quiero decir un amigo viejo, o un viejo amigo que nos conocemos hace muchos años. Se llama Adolfo Castañeda. Adolfo Castañeda es director de enseñanza, de educación y research, ¿cómo se dice? Investigación. Sí. Investigaciones de Vida Humana Internacional, una entidad que él nos va a explicar. Pero Adolfo, quisieras que tú te presentaras, que le dijeras a este público que busca siempre la voluntad de Dios, quién es Adolfo Castañeda y qué es lo que hace Adolfo Castañeda. Muchas gracias, Bill. Muchas gracias a todos ustedes por tenerme aquí en su programa y gracias a María Visión, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo trabajo con una organización que se llama Vida Humana Internacional. Y Vida Humana Internacional es la sección hispana de una organización más grande que se llama Human Life International y cuyo propósito principal es la defensa de la fe, la vida y la familia en todo el mundo. Es una organización de inspiración católica, pero que trabaja con todo tipo de personas y trabaja luchando contra el aborto, la eutanasia y todo aquello que atenta contra la vida humana y la familia. Y Vida Humana Internacional se ocupa de esta misión en el mundo hispano, es decir, con los hispanos en Estados Unidos, donde tenemos la oficina principal de Vida Humana Internacional, la de Human Life International, está muy cerca de Washington, D.C., y trabajamos con los hispanos de Estados Unidos, en América Latina, en España y cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y nuestra misión es esa, tenemos una página web, www.vidahumana.org, vidahumana.org, tenemos programas de radio, etcétera. Si quieren conocer más acerca de nuestra labor, llámenos al 305-260-0525, 305-260-0525 en Miami, Florida, Estados Unidos. Gracias, Adolfo. Adolfo yo lo llamo, a él no le gusta que yo le diga, pero él es un estudioso. Desde que yo lo conozco hace muchos años, Adolfo siempre ha sido un estudioso de la palabra de Dios, de la enseñanza de la iglesia, y ha dedicado su vida, probablemente pudo haber hecho otras cosas, pero se dedicó a esta área tan importante que es ayudar a proteger la vida. Y hoy él nos va a traer un tema muy importante. Yo sé que ustedes han visto lo que ha estado pasando en el mundo, en los colegios, con la cuestión esta del movimiento gay, la confusión con la cuestión del sexo. Y él nos va a hablar sobre esto que se llama, el nombre técnico es la ideología de género. Ideología de género envuelve todas estas situaciones. Y es una cosa que como católicos tenemos que familiarizarnos. Quizás no nos gusta hablar de eso, pero tenemos que familiarizarnos porque nos está afectando la fibra de la familia, nos está afectando la familia como unidad. Y tenemos que conocer de esto, tenemos que aprender de esto,
tenemos que trabajar dentro de nuestras familias y afuera de nuestras familias por este mal que es como una ola realmente que ha venido sobre el mundo y que está afectando a la familia en una forma demasiado fuerte. ¿Qué tú pudieras decir la definición de ideología del género? Podemos decir que la ideología de género es una ideología que niega que las diferencias entre el hombre y la mujer se base en la naturaleza. Dicen que esas diferencias son roles que el Estado, que la cultura, que la sociedad le imponen a los hombres y las mujeres, pero que no tiene una base biológica o natural. Entonces, al negar esto, esas diferencias entre los hombres y las mujeres, pues se cae en todo tipo de aberración. O sea, y la principal de ellas es que cada persona puede escoger el género que más le plazca. O sea, en otras palabras, ellos diferencian entre el sexo biológico y el género. El género es la percepción de mi propia identidad sexual, que no necesariamente corresponde a mi sexo biológico. Yo puedo, si yo nací hombre, ¿no?, masculino, pues según esta ideología yo puedo escoger ser homosexual o bisexual o transexual o someterme a una operación de sexo, de cambio de sexo para adoptar el sexo que a mí me plazca. En otras palabras, es el yo interno de la persona el que decide qué sexo o qué género yo quiero pertenecer. Entonces, eso está muy mal porque eso es una frontal negación del plan de Dios. Sí, porque si nosotros vemos, por ejemplo, nosotros hablamos en este programa del matrimonio, hablamos de la familia, y vemos en el Génesis, al principio de las Escrituras, donde dice, Dios creó al hombre y a la mujer. Correcto. Y para que se unan y procreen. Y entonces esa procreación, o sea, el fruto de ese hombre con esa mujer, con esa procreación, o sea, con los hijos, es lo que se convierte la familia. Correcto. La familia nuclear. Y la combinación de familias es la sociedad. Cuando tú tronchas ese plan de Dios, se pierde todo. Eso es una cosa que hay que transmitir con toda claridad, porque la gente piensa, bueno, que cada uno individualmente decida qué hacer con su vida. El problema es que, como tú has dicho, todos estamos interconectados en la sociedad. Entonces, cuando tú atacas lo que es la fuente de la familia, que es esa complementariedad en diversidad entre el hombre y la mujer, sexual, psicológica, espiritual, etcétera, tú estás atacando la base de la familia, que a su vez es la base de la sociedad. Entonces, hay un peligro muy grave aquí, porque una de las primeras consecuencias negativas de esta ideología, que francamente yo la considero diabólica, porque vamos a hacer un pequeño paréntesis. Uno ve la ideología del aborto, ¿no?, que es matar vidas antes de nacer, una cosa terrible, ¿ya? Y es una cosa muy mala. Pero el problema con la ideología de género es que es más global, es que lo cubre todo tipo de aberración sexual, todo tipo de redefinición del matrimonio y, por supuesto, todo tipo de ataque contra la vida. Por ejemplo, esta cuestión del mal llamado matrimonio homosexual, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando los países que pasan en sus leyes la aprobación de esta cosa? Lo próximo que viene es que ellos quieren adoptar hijos, ¿no?, las parejas del mismo sexo. Entonces, una de las maneras es a través de la fecundación in vitro, de métodos de reproducción artificial que conllevan la destrucción de vidas humanas. Entonces, ya ahí vemos la conexión también, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo al tema neurálgico aquí, la ideología de género es una ideología que va frontalmente en contra del plan de Dios, tal y como Él lo ha diseñado en la persona del hombre y de la mujer. Dios ha inscrito gran parte de su plan para la humanidad, incluso de su plan de salvación, en la corporeidad, en el cuerpo del hombre y de la mujer y en la relación entre los dos. No en balde Jesucristo elevó el matrimonio a nivel natural a la dignidad de sacramento. ¿Por qué? Como dice San Pablo en Efesios 5, nos dice que
el hombre representa a Cristo y la mujer a la iglesia, y que la unión entre los dos es un signo del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Entonces, si tú estás atacando el carácter único del matrimonio, diciendo, bueno, eso es una unión entre muchas, tú estás atacando aquello que significa la alianza entre Cristo y su iglesia y la humanidad. Entonces, estamos hablando de una cosa que va centralmente en contra del plan de Dios, y es muy peligroso. Y esto causa, y te voy a hacer después la pregunta de cómo surge Sí, esta ola, porque por lo menos de mi perspectiva, de lo que yo he visto, de lo que yo leo, es como una ola que más reciente ha cogido una fuerza impresionante y que afecta a todo el mundo, y que en especial a los niños que no están A los formados. niños, Les causa efectivamente. una confusión Sí. impresionante. Pero lo mandan otros y tenemos que tener un corte por unos minutos, pero volvemos con este tema de la ideología y de esta ideología, y vamos a seguir hablando con Adolfo Castañeda. Bienvenidos de vuelta a este su programa de Adelante Familias. Estamos hablando sobre la ideología del género, un tema muy candente, un tema muy actual, un tema que nos está afectando a todos como familia. Y en particular, yo decía al final del primer segmento, quizás si tú eres mayor, quizás si ya tú tienes más edad y tú has sido formado en cierta forma, no te afecta tanto como afecta quizás a tus hijos, que todavía están en su proceso natural de formación. Y esto está afectando la sociedad en general, en una forma extremadamente negativa. Pero, Adolfo, ¿cómo surge esta ideología y cómo coge la fuerza que ha cogido? Bueno, podríamos remontar, según los especialistas en este tema, los orígenes de esta ideología de una manera indirecta pero real en el marxismo y en el neomarxismo, porque sabemos que el marxismo niega a Dios y por lo tanto niega la conexión entre el ser humano y Dios, y también propugna la lucha de clases, ¿no? Lo que es el enfrentamiento. Ellos dicen que el motor de la historia es la lucha, la tesis contra la antítesis, ¿no? Y el neomarxismo llevó esta lucha de clases también a la lucha dentro de la familia, de la dominación de la mujer por parte del hombre. Claro, ha habido abusos también, ¿no?, del hombre contra la mujer, pero al tú convertir esto en una categoría de pensamiento, en parte de una ideología, ya se hace más peligroso. Entonces, eso llevó, cuando surge el feminismo de tipo antivida, ¿no?, que en realidad fue una traición del feminismo verdadero. Estamos hablando de Estados Unidos, final del siglo XIX, cuando los primeros movimientos feministas luchaban por cosas muy buenas, como era el derecho de las mujeres a votar, que fuera respetado su derecho en la vida laboral, etc. Pero el feminismo de los años 60 fue un feminismo que tomó estas ideas neomarxistas de la lucha, en este caso entre los sexos, y entonces empezó a promulgar una emancipación de la mujer, ya no solamente para obtener sus derechos como mujer, sino también en el sentido de ver la maternidad como una carga biológica de la que había que prescindir si se quería estar al mismo nivel del hombre. Entonces, esto prepara el camino para lo que se llama una perspectiva de género o igualdad de género. De hecho, ya en los años 70 vemos cómo el movimiento feminista antivida tiene su primera cátedra de estudios sobre la mujer en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos. Y andando el tiempo, el movimiento a favor del homosexualismo toma esta ideología y la expande ya no solamente al género mujer, emanciparse del hombre, sino también
a todo lo que es, lo que podemos llamar en un término un poco técnico, una deconstrucción antropológica, es decir, un desbaratar, vamos a hablar en términos La llanos, cultura, lo que una se conoce. ruptura, un desbaratar el concepto de persona que siempre le hemos tenido hombre y mujer, a de que la persona puede escoger cualquier género que le plazca. Puede ser homosexual, bisexual, someterse a una operación de cambio de sexo para ser un transexual, transvesti, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto se lleva a la educación, Ahora, déjame hacerte una pregunta. a la educación es cuando empieza a hacer daño a los niños también. Claro, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo todos estos pensamientos van cogiendo fuerza y van creciendo al punto de convertirse como en una cosa casi normal, aislando a Dios de la fórmula? Porque si en esta fórmula Dios sigue presente, habría un problema en todas estas ideologías. Sí. Y entonces, ¿es esto parte de la problemática? ¿Qué podría explicar el que esto haya crecido tan rápidamente y se haya acelerado en los últimos tiempos? Yo creo que tenemos que remontarnos un poco al principio del siglo pasado, del siglo XX. En el año 1930, por primera vez en la historia de la cristiandad, vamos a hablar así, una confesión cristiana, en este caso la iglesia anglicana, en una de sus convenciones, adoptó algo que nunca antes había ocurrido, que era la aprobación del uso de la anticoncepción dentro del matrimonio en ciertos casos. Esto le abrió la puerta a la idea de que se podía separar la procreación del acto conyugal, de la unión entre el hombre y la mujer en la sexualidad. Esto siguió creciendo por diferentes fuerzas. La academia, o sea, el mundo académico, que siempre ha tenido mucha influencia en la cultura, los medios de difusión y la política. Pero también hay que reconocer, y esto es muy duro decirlo, pero tengo que decirlo, el vacío en la predicación cristiana. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes han oído en una homilía o en un sermón, en el caso de nuestros hermanos separados, que se hable de estos temas? Del aborto, de la anticoncepción, los temas de la sexualidad, reiterar los mandamientos de Dios en contra del adulterio, la fornicación, etcétera, o el tema mismo de género. Entonces, ese vacío en la predicación es aprovechado por estas otras fuerzas, la academia, los medios de difusión, los que están en la política, los que mandan, los presidentes, los legisladores, y entonces empieza a cambiar la mentalidad de la sociedad, empieza a transformar la cultura. Entonces vemos entonces cómo esta ideología coge camino y tenemos, por ejemplo, en el año 1970 en Estados Unidos, como esta organización que en inglés se llama el Consejo de Educación e Información Sexual de Estados Unidos y la organización Planned Parenthood, que podríamos traducir al español libremente como paternidad planificada, que es la organización hoy en día más abortista de Estados Unidos y filial de la más abortista del mundo, se ponen de acuerdo y convencen al Departamento de Educación de Estados Unidos de implementar en todos los colegios públicos, o todo lo que fuera posible, programas de educación sexual que eventualmente se convierten en programas de educación sexual de género, donde esta ideología es enseñada a los niños y a las niñas. Entonces vemos después de décadas de este problema, cómo la mentalidad general está cambiando. Estamos hablando de los últimos 40, 50 años. Sí, exactamente. Que realmente en la historia de la humanidad es un tiempo corto Exactamente. para un cambio tan rápido. tan rápido. Pero bueno, tenemos que... drástico. Los medios de comunicación. Los medios de difusión son mucho más rápidos hoy en día. El mundo está globalizado por los medios de difusión. Hasta en el África, en todos lados, tenemos internet, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos y correo electrónico, por supuesto la televisión. Pero vuelvo otra vez a la cuestión de la fe. Si Dios está presente en la persona, cuando entran todos estos argumentos, algo tiene que dispararse en el ser humano.
Y a mí me llama la atención tantos gobiernos, tantos legisladores, tantos presidentes, tantas fuerzas así que tienen poder sobre los pueblos, como han abrazado Sí. esto, no solo abrazado, sino que lo toman casi como una bandera, Ujú. que lo tratan de promover en el pueblo. Sí, ahí hay dos cosas. Hay una parte financiera y la parte de avance político. En América Latina, por ejemplo, donde varios de nuestros países dependen en gran medida de ayuda foránea, económica, política también, muchas veces está atada la ayuda a la aceptación de estas políticas de género. Y no es que ocurra, por ejemplo, vienen Naciones Unidas con estos programas, porque Naciones Unidas es un gran promotor de la ideología de género. Naciones Unidas se ha convertido como un brazo de Satanás en el mundo, además del aborto y todas esas cosas. Los organismos de Naciones Unidas como la UNESCO, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población, ONU Mujeres, todos están metidos promoviendo esta agenda de muerte que Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte. ¿Qué es la cultura de la muerte? La cultura de la muerte es una ideología que va contra la vida, pero también es un conjunto de organizaciones que llevan a cabo esta ideología, respaldadas financieramente por países ricos, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Oceanía, Canadá, todos esos países. ¿Y la meta? ¿Cuál es la meta? La meta es dominar a la población. Okay, ¿qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas que pretende ser una explicación correcta de la realidad y de la solución de los problemas sociales. Pero en realidad es un engaño, tiene una apariencia científica, tiene una apariencia filosófica, tiene una apariencia con mucha reputación, pero en el fondo es un castillo de naipes. Pero lamentablemente la gente se ha dejado engañar. Entonces tenemos políticos, legisladores, no es que le estén pagando de frente para que empujen esta ley o este proyecto de ley o este cambio jurídico, sino que lo que tienen es, mira, si tú vas con nosotros en esto, te prometemos cuando termines tu término un puesto acá en Naciones Unidas bien remunerado. Entonces, ese tipo de cosas, ese tejemaneje es el que está ocurriendo. O, de lo contrario, te negamos esta ayuda. O te negamos que tu país tenga un puesto en Naciones Unidas, en Consejo de Seguridad. Ahora, tú dijiste. O sea, hay lo que llamamos un arm twisting en inglés, un doblar los brazos, ¿no? Político y económico para llevar a cabo estas políticas. Ahora, tú dijiste, cuando te hice la pregunta, ¿cuál es la meta? Tú dijiste control de la sociedad. El que controla. ¿Con qué propósito? El que controla, porque fíjate, aquí entramos ya en un tema espiritual. Uno de los grandes enemigos del alma es no solamente el placer y el dinero, es el poder. Cuando se tiene poder, la tendencia es querer más poder, porque eso sube el ego. ¿Por qué surgen los dictadores, tanto comunistas como de derecha? Porque hay una ansia de poder, hay un narcisismo. Y asumen esto como su manera de Claro, de llenar. se siente en Dios. O sea, ¿cuál es la tentación que Satanás, simbolizado por la serpiente, le pone a Adán y Eva en el jardín del Edén? En Génesis 3:5, seréis como dioses. La gran tentación, el gran primer pecado, es el pecado de soberbia, de querer tener el lugar de Dios. Y lo irónico es que Dios quiere que seamos como Él, pero no por la vía del arrebato, sino de la gracia. Pero tenemos que tener un corte. Por desgracia tenemos que tener un corte, pero volvemos y démonos cuenta que lo que hay detrás de todo eso es lo que hemos hablado con anterioridad, que estamos en el medio de una batalla espiritual, entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo. Volvamos en unos minutos. Bienvenidos de nuevo a este programa de Adelante Familias con Adolfo Castañeda, con este tema tan importante y tan interesante a la vez de la ideología del género. Adolfo, ¿y la Iglesia qué dice de esto?
la iglesia cómo responde a esta realidad que vamos a decir, este tsunami de esta fuerza que ha cogido ya y sigue cogiendo mucha fuerza en la humanidad? La iglesia ha estado respondiendo ya hace tiempo, incluso antes de ya dispararse esta ideología con nombre y apellido de género, ¿no? De manera, claro, indirecta, pero que forma la base para una respuesta. Vayamos a los años 1980, cuando estaba San Juan Pablo II de Papa. Él dio una serie de catequesis durante 5 años, de 1979 a 1984, que muchos lo han llamado la teología del cuerpo. Básicamente lo que San Juan Pablo II estaba diciendo en esas catequesis maravillosas es que Dios, al revelarse al ser humano, le revela al ser humano quién es él mismo. Y parte de esa revelación está en la forma en que Dios nos ha creado, hombre y mujer. Y no solamente hombre y mujer, sino que ha creado la institución del matrimonio. Muy importante captar de que en Génesis, en los pasajes que hablan del relato de la creación de Adán y de Eva, que están llenos de simbolismo y de una profundidad tremenda, no solamente está hablando de la creación del hombre y la mujer, sino también del matrimonio. El matrimonio es una institución que viene de Dios mismo y por lo tanto es una institución natural, porque Dios la ha creado en la naturaleza, y también divina, porque Dios la ha creado y no se puede manipular. Entonces, ¿qué ocurre? San Juan Pablo II dice lo siguiente: el cuerpo humano es un signo del amor de Dios y la unión hombre y mujer es un signo del amor Cristo-Iglesia. El cuerpo humano manifiesta a la persona. El cuerpo humano es parte intrínseca de la persona. No es simplemente un vestido que me pongo y me quito. No hay una persona completa si no está el alma y el cuerpo juntos, bien juntos, no accidentalmente juntos, sino esencialmente juntos, de tal manera que el resultado es un solo ser humano. Y así vamos a estar en la gloria celestial cuando Dios resucite nuestros cuerpos. Eso es lo que confesamos todos los domingos en el credo. Entonces, si el cuerpo humano manifiesta a la persona y vemos en la naturaleza que solamente vemos cuerpos masculinos y femeninos, quiere decir que la persona humana es en sí misma hombre o mujer. No hay otra manera. La ideología de género, de una manera muy estúpida y muy desatinada, niega esta realidad tan sencilla, ¿no? De que el ser humano es hombre y mujer, que el cuerpo no es algo irrelevante a lo que yo soy, es parte de mi identidad más profunda, ¿no? Como creación como de Dios. creación de Dios. Entonces, por eso decía al principio, la ideología de género es una bofetada, es un ataque directo, neurálgico, al plan de Dios que comienza por estar inscrito en el cuerpo del hombre y la mujer. Ese es Juan Pablo II. Cuando ya vemos que ya se destapa esta ideología y se empieza a manifestar en la cultura, en la educación, en la política, en los medios de difusión, en el arte, en la música, etcétera, tenemos entonces al Papa Francisco. Ya anteriormente Benedicto XVI había hablado en contra de la ideología del género. El Papa Francisco dice que es una equivocación de la mente humana y que él se siente horrorizado cuando ve que manipulan en la educación que se supone que sea instruir, llevar a la verdad, se ha convertido en una manipulación de las mentes vulnerables de niños, adolescentes y jóvenes. Manipulan a estos niños, estos menores de edad, para que acepten esta aberración. El cardenal Sará del África, que es el prefecto de la Congregación del Culto Divino y los Sacramentos, ha ido aún más fuerte. En varias de sus charlas que ha dado y en sus libros ha dicho, esta es una ideología diabólica y de muerte, que ataca el mismo plan de Dios. Entonces la iglesia se ha pronunciado muy claro, también los obispos del Perú, ya hace bastante tiempo, creo que por los 90, habían sacado toda una pastoral acerca de ideología de género, y ya vemos como obispos de distintos países que están siendo atacados en América Latina sobre ideología de género han sacado cartas pastorales acentuando esta doctrina de la iglesia, que en realidad se remonta de siglos porque viene de Dios mismo, ¿no? Es que la iglesia tiene la responsabilidad ante Dios de denunciar aquellas cosas que no están bien. Sí. Y nosotros como familias y nosotros como matrimonios tenemos la responsabilidad de aprender, de tener esta información y de denunciar. Por eso este programa
está denunciando una ola grandísima que está en un tsunami que está cubriendo el mundo. Y que tiene unas consecuencias muy prácticas y concretas. No es solamente una idea, una ideología que se quedó en la intelectualidad de un grupo de personas. Miren, por ejemplo, en México mismo, México tiene una ley que pasaron no hace mucho que se llama Ley de Protección de Niños y Adolescentes. ¿Qué protección de niños y adolescentes? Si lo que esa ley está buscando es que se enseñe ideología de género en las escuelas de espalda a los padres de familia. O sea, están negando el derecho de los padres de familia a ser los primeros y principales educadores de sus hijos, derecho que este es anterior al Estado. El Estado no tiene ningún derecho a ir en contra de ese deber fundamental de padres y familia que ha sido dado por Dios mismo y que está en los derechos humanos. Y al mismo tiempo, por supuesto, el derecho que tiene todo niño a ser enseñado la verdad y atentando contra su integridad moral, incluso hasta el punto de empezar a querer repartir anticonceptivos y condones a los niños. Los padres de familia tienen que ponerse los pantalones, ¿no? O la falda en caso de la mujer, y tienen que luchar por sus hijos, porque se trata de la integridad moral de sus hijos, de la que Dios les puede pedir cuentas. O sea que esto es una cosa bien seria, y México es un ejemplo nada más. Tenemos también en varios otros países de América Latina, en Panamá, el proyecto de ley número 61, que habla de un término hasta rarísimo, que le llaman, creo que, pentacidad. ¿Qué significa pentacidad? 5 géneros: masculino, femenino, transexual, bisexual, homosexual. Y sabrá Dios todos los otros que quieren inventar también. Porque la persona puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo. Ese es el principio equivocado detrás de la ideología de género. Yo soy Dios y yo defino quién yo soy. No acepto como don el hecho de que Dios me ha creado hombre o mujer. Entonces, aquí hay una rebelión contra la naturaleza, que es una rebelión contra Dios, porque Dios es el creador de la naturaleza. Y por eso vengo insistiendo, es un ataque frontal a Dios y al plan de Dios. Y somos todos responsables de responder. Correcto. Yo el otro día te contaba que estaba viendo un domingo por la noche a las 8, cambiando canales, y de pronto me encuentro con este canal. El programa era sobre la agenda gay, el LBGT, y traen a este señor a entrevistarlo, y él feliz que su organización tenía $9 millones dedicados a y trabajar más fuerte todavía en esa agenda aquí en los colegios del condado de Miami-Dade. Y yo digo, caramba, y nosotros aquí en María Visión y en Jesus Christ Network pasamos un trabajo tremendo para recaudar un poquitico de fondos para llevar adelante la palabra de Dios. Y entonces tenemos que ayudar de diferentes formas. Tenemos que ayudar hablando la verdad, primero instruyéndonos. Claro. Pero tenemos que hablar la verdad primero en nuestra casa. Sí, Porque a veces no queremos ni hablarlo en nuestra casa. Sí, es donde comienza. Asegurar que lo hablamos con nuestros hijos y los protegemos. Porque quizás nuestros hijos están más expuestos de lo que nosotros pensamos de estas realidades, y están expuestos en un tiempo donde todavía su madurez no está formada. Claro. Y entonces reciben todas estas cosas como una esponja, y te das cuenta que empiezan a hablar con mucha naturalidad de estos temas. Entonces tenemos esa responsabilidad. Otra cosa es tenemos que poner el tesoro también. Tenemos que poner un peso. Sí, nuestros recursos 10 pesos, para construir el reino de Dios, claro. Para construir el reino de Dios. Porque Dios dice que que la iglesia nunca va a perecer. Pero tenemos que trabajar todo ello. Pero hay una cosa que ver también, eso de no sentarnos atrás de dormir los laureles, que la iglesia no va a perecer, porque grandes sectores de la iglesia pueden perecer y en la historia han perecido. Por ejemplo, el norte de África, que produjo santos tan grandes como San Agustín, Santa Mónica, San Cirilo de Alejandría, San Atanasio de Alejandría, etcétera, que incluso estuvieron involucrados en dogmas importantísimos de la iglesia. El norte de África, que era cristiano, que era católico, desapareció. Ahora quedan focos de cristianos aquí y allá, muy valientes, pero en su conjunto desapareció y fue tomado por el islamismo.
¿Por qué? Se durmieron los laureles después. O sea, nos puede pasar lo mismo a nosotros, ¿no? O sea, no garantizó Jesucristo que toda la iglesia en el globo terráqueo iba a estar intacta cuando Él viniera al final de los tiempos. Puede, si no nos ponemos por nuestro número, como decimos, Claro. partes de la iglesia pueden desaparecer y muchas almas se pueden perder. Claro. Yo me haría la pregunta a ustedes que están viendo. Este tema es un tema que me imagino que les preocupe. Sabemos suficiente para poder hablar del tema, para poder denunciar el tema. Estamos al tanto de esto y especialmente con nuestros hijos. Otra vez, yo no me puedo quitar la mente, estos niños, estos jóvenes, todavía en su proceso de Formación, ¿sí? de formación. A mí, cuando mis hijos iban creciendo, a mí lo que más me preocupaba era que yo decía, bueno, algunas de estas cosas yo las veo ya, pero me afectan, porque a todos nos afecta. A mí me afectan, pero bueno, yo tengo ya cierta formación, cierta madurez, pero yo decía, mis hijos no la tienen. Ellos todavía están en eso. Y es bien importante. Adolfo, vamos a tener un corte y vamos a hablar después qué es lo que nosotros podemos hacer como familia, como matrimonio. Bienvenidos de nuevo a su programa de Adelante Familias. Llevamos la bandera de la familia y queremos que toda la familia, cada una de sus familias, la familia mía, la familia de Adolfo, toda la familia, podamos tener ese canto como de guerra, de decir adelante familias. Dios nos ha dado mucho, Dios ha proveído mucho, nos ha dado la salvación, nos ha dado la gracia de Dios, nos tiene un lugar preparado en el reino celestial y ahí iremos con gozo. Pero mientras tanto aquí, llevar la bandera de ser familias que vamos adelante. Seguimos con este tema tan interesante de la ideología del género y le quiero pedir a Adolfo que nos hables, que aterrices un poco. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? Aquella familia que está sentado ahí, que está escuchando estas cosas y que quizás se está haciendo un montón de preguntas, ¿qué podemos hacer? Es mucho lo que podemos hacer y en realidad no es tan difícil. Primero que todo que hay que orar, hay que hincar rodillas y pedir al Señor, porque como tú decías anteriormente, con toda verdad, estamos en medio de una batalla espiritual, en el sentido de que nuestra lucha no es contra personas, no es que vamos ahora a salir a la calle a pelear una guerra con armas físicas. No, estamos luchando contra ideas, contra programas, actividades que van en contra del plan de Dios. Entonces, primero es orar, tener una vida fuerte de oración. Segundo es, como tú decías, enseñar a nuestros hijos. Y aquí enseñar a nuestros hijos, yo quisiera hablar de lo que en Vida Humana Internacional hemos planteado muchas veces. Esto es como vemos nosotros la cuestión de la lucha pro vida y por lo tanto también la lucha por la familia frente a la ideología de género. Hay lo que yo llamaría una tríada bendita, que es sacerdotes, padres, hijos. No quiero ignorar el resto de la población católica, todos estamos involucrados en esto, pero Dios ha puesto en su pueblo directamente, con toda claridad, es evidente, dos grupos de maestros. Unos son los sacerdotes y otros son los padres de familia. Los sacerdotes está claro, por en virtud del sacramento del orden. Los padres de familia también está claro, pero para mucha gente no está claro. Entonces, yo quiero ir a la Escritura para que veamos cómo aquí ese don que por el mero hecho de ser padres tenemos para educar a nuestros hijos. Vamos al Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El contexto es uno de los discursos que Moisés le está dando al pueblo de Israel después de haber hecho la alianza con Dios y recibido los 10 mandamientos. Y antes de seguir para la tierra prometida. Dice así: oye, oh Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno solo.
Ama a Yahvé tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser y con todas tus capacidades. Primer mandamiento, resumido aquí. Ahora fíjense lo que dice el versículo 6. He leído del 4 al 5. El 6 dice, estas instrucciones que hoy te ordeno seguir, grábalas en tu mente. O sea, vamos a formarnos. Incúlcalas a tus hijos. Pronúncialas cuando estés sentado en tu casa y cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, lo que quiere decir es que incúlcalas a tus hijos. Fíjense que el primer destinatario que habla son los padres y los destinatarios de sus hijos. No dice los sacerdotes siquiera, lo que eran los levitas. No dice otros líderes de Israel, los profetas. No dice los padres. Aquí lo tenemos claramente, claro, por ley natural también lo sabemos y por la enseñanza de la iglesia que en muchos documentos ha repetido lo mismo. Los primeros y principales. Esto es un derecho natural que está inherente por el mero hecho de ser padre. Que no nos pueden quitar. No nos lo pueden quitar. Y nos los están tratando y lo que de yo quitar. quiero enfatizar, Bill, es que lo tenemos ya la capacidad para hacerlo. Yo quisiera como transmitir el sentido de la dignidad que tenemos como padres y que automáticamente por ser padres ya Dios nos equipó con esta capacidad para formar a nuestros hijos, porque forma parte de lo que significa ser padre. ¿Cómo Dios nos va a dar una tarea y no darnos la capacidad para llevarla a cabo? Eso es un absurdo. Ahora, lógicamente, como todo don que Dios nos da, natural o sobrenatural, tenemos que desarrollarlo. Dios nos da la fe, es un Dios de Dios, pero también nosotros tenemos que cooperar con la gracia de Dios para desarrollarla. Y lo mismo esta capacidad. ¿Quién nos va a ayudar a esto? Además de la oración y el estudio, la iglesia. Ese es su deber. Los sacerdotes tienen el deber sagrado de formar a los padres en estas verdades concretas para que ellos a su vez formen a sus hijos. Por eso hablaba esta tríada bendita, los sacerdotes, los padres, los hijos. Hay países de América Latina que tienen una cosa maravillosa que se llama escuelas para padres. No sé exactamente cómo funciona, pero sé que deben ser charlas, formación, para que los padres con los hijos, los padres puedan entonces tener mejor conocimiento y más autoridad para enseñarles. Pero ya la base está ahí, es lo que quiero recalcar, en esto que dice la palabra de Dios. Entonces, yo creo que la respuesta está ahí. Si los padres formamos a nuestros hijos, o mejor dicho, si los sacerdotes forman a los padres, y los padres forman a sus hijos, y los padres se unen a otros padres para sacar a sus hijos de esos programas malos, o para sacar esos programas malos de las escuelas, y para cambiar las leyes que están mal, entonces vamos a ver cambios. Pero si nos quedamos sentados, no va a haber cambios. Y grandes sectores de la iglesia van a desaparecer. Quizás sigamos siendo católicos de nombre, pero totalmente secularizados. Y no creo que eso es lo que queramos. Nosotros hemos hablado mucho, Adolfo, en este programa que los matrimonios y que las familias no podemos ser islas. Exactamente. Dios nos llama a cada uno de nosotros personalmente. Quizás en este mismo programa Dios te está hablando a tu corazón porque Dios quiere tener una relación personal contigo y nos llama personalmente a unirnos a Él, a venir a Él, a acercarnos a Él en la vida sacramental, en la confesión, en la Eucaristía, a tener esa oración diaria, a leer la palabra de Dios, unirnos con Dios en esto. Y después que Dios hace esa obra, porque viene de Él, es la gracia que viene de Él, ahí Él nos da otra gracia que nos dice, no los quiero solos, quiero que se junten, quiero que se junten en la iglesia, pero no junten en la iglesia de solo ir a una actividad o solo la vida sacramental del domingo, que es poderosa, pero hay más que eso. Tenemos que buscar otros matrimonios, tenemos que buscar otras familias con hijos similares a los nuestros a nivel de rango de edad y poder promover este tipo de enseñanza, este tipo de actividad, este tipo de entendimiento intelectual y espiritual para caminar y práctico para poder, ¿cómo se hace esto? Yo he dicho, yo tengo un amigo en Nicaragua que tú lo conoces, Bayardo Reyes,
que él decía, bueno, todo esto está muy bueno, pero ¿cómo se come? Exacto. ¿Cómo se come? Te ponen tienes un plato ahí con un alimento fantástico, pero ¿cómo me lo como? ¿Cómo me lo puedo comer? Y lo primero que tenemos que hacer es dar el primer paso. Tenemos que dar el paso ese de compromiso, de hacer una oración al Señor y decirle, Dios mío, la verdad que reconozco tu amor por mí, reconozco la gracia que hay en ti para mí, para mi familia, y te pido que entres en mi casa, te pido que entres en mi corazón. Y entonces empezar a dar los pasos a esto de buscar otra familia. Acuérdense, no podemos herirla. Les voy a dejar la tarea de siempre. Primera tarea, la Biblia. Si no la tienen, cómprela. Si la tienen guardada, sáquenla. Y tómense 10 o 15 minutos diarios. Hagan un compromiso. Se los voy a estar diciendo hasta que se cansen. Hagan un compromiso de leer y hablarle a Dios por 10 o 15 minutos. Se van a sorprender. Cuando lo hayas hecho una semana, cuando lo hayas hecho un mes, vas a ver cómo Dios te está nutriendo. Segunda tarea, cenen con sus hijos, coman con sus hijos, siéntense a la mesa juntos. Hay muchas otras luces, muchas cosas que llaman la atención, los juegos de mesa, los teléfonos, la televisión. Apártense de todo eso y hagan todo lo posible, el mayor número de veces, en su horario quizás muy apurado, para comer como familia, para poder interrelacionarse, para poder hablar con sus hijos. Y tercero, el domingo vayan a la misa juntos como familia. Pero no solo digan el domingo 10 minutos antes de la misa, ya empiecen a hablarle desde hoy, y ustedes matrimonio pónganse de acuerdo, el domingo a la misa. Último consejo. Bueno, Adolfo. quiero enfatizar esto, que no se sientan amedrentados, sobre todo ante el Estado, ante el sistema educativo. Hagan prevalecer sus derechos. Como decía Bill, únanse a otros padres de familia, formen asociaciones de padres para que juntos se defiendan con más efectividad esos derechos, porque hay que empezar por la vida espiritual, pero seamos realistas, en la vida política, en la vida de la sociedad, es que tenemos que cambiar las cosas para que esos principios cristianos y humanos en los cuales creemos se puedan dar y podamos revertir la cultura de una cultura secularista a una cultura que sigue los mandamientos de Dios. O sea que unámonos, me uno a esa petición tuya y la extiendo ahora a la esfera ya de la vida en sociedad, de que los padres se unan con otros padres para hacer prevalecer sus derechos. Muy bien, terminamos con esto. Voy a bien rápido, antes que corten el programa, darle mi correo electrónico si quieren escribir, si quieren comentar, si tienen sugerencias para temas, bill, B-I-L-L, @adelantefamilias.com, bill, @adelantefamilias.com. Adolfo, gracias, y como digo yo, gracias por existir y por estar aquí con nosotros y traer toda esta sabiduría de Dios para nosotros. Nos vemos la próxima vez. Adelante familia.